buenos días y bienvenidos a La Trinchera, la mañana de este domingo 15 de febrero de 2026. Son las 8:27, 7:27 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿por qué crees que Sánchez señaló a Iker Jiménez en el Congreso? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad del día con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Nos vamos a ir directamente hasta lo que está ocurriendo en estos momentos fuera de nuestras fronteras, en Alemania, porque el pasado viernes y entre el viernes, sábado y domingo, hasta hoy, se está celebrando allí la Conferencia de Seguridad de Múnich. Se trata de un foro internacional que se celebra de forma anual y que reúne allí a líderes políticos, diplomáticos, militares y expertos en seguridad de todo el mundo para debatir sobre los desafíos de seguridad global más apremiantes. Era una conferencia muy importante, además, porque se produce después del discurso que dio el año pasado Estados Unidos, concretamente el vicepresidente J.D. Vance, que hizo saltar por los aires todos los puentes que históricamente habían unido a Europa y a Estados Unidos. Como decimos, esto sucedió el año pasado. De hecho, el número 2 de Trump catalogó a la Unión Europea como una amenaza para los intereses de su país. Además, la conferencia de este año se produce después de muchas declaraciones que han estado en el foco de la polémica del presidente estadounidense, de Donald Trump. Esa insistencia por adquirir la isla, por ejemplo, de Groenlandia, o también por sus comentarios a menudo despectivos sobre los aliados, el tema de los aranceles. En definitiva, ayer era un día importante porque todas las miradas estuvieron puestas ayer en el secretario de Estado de Estados Unidos, en este caso en Marco Rubio y en su discurso. La tensión se estaba palpando en el ambiente. Poco a poco los rostros fueron cambiando, los rostros de los líderes mundiales allí presentes fueron cambiando hasta verse incluso alguna que otra sonrisa. El hombre fuerte de Donald Trump propuso a las potencias europeas que se adscriban a la comprensión nacionalista del mundo que enarbola el presidente Donald Trump y que abandonen de una vez, dice, el engaño que han representado durante décadas las democracias liberales. Esto es lo que dijo ayer, como decimos, Marco Rubio. Destacó que Estados Unidos no quiere separarse de Europa, sino que el objetivo de Washington es revitalizar la alianza transatlántica. Bajo el mandato del presidente Trump, los Estados Unidos de América volverán a asumir la tarea de la renovación y la restauración, impulsados por una visión de un futuro tan orgulloso, soberano y vital como el pasado de nuestra civilización. Y aunque estamos preparados, si es necesario, para hacer esto solos, nuestra preferencia y nuestra esperanza es hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos, aquí en Europa. Somos parte de una sola civilización, la civilización occidental. Queremos que Europa sea fuerte. Creemos que Europa debe sobrevivir porque las dos grandes guerras del siglo pasado nos sirven como un recordatorio constante de la historia de que, en última instancia, nuestro destino está y siempre estará entrelazado con el suyo, porque lo sabemos. Bueno, el discurso fue en inglés, lo hemos traducido con inteligencia artificial, pero que no tengan ninguna duda nuestros oyentes que son las palabras literales de lo que dijo Marco Rubio, que durante su discurso llamó directamente a que Europa se una al camino de Estados Unidos y ha dicho que no quiere que sus aliados sean débiles. Y por eso no queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos debilita a nosotros. Queremos aliados que puedan defenderse a sí mismos para que ningún adversario se sienta jamás tentado a poner a prueba nuestra fuerza colectiva. Por eso no queremos que nuestros aliados se sientan atados por la culpa y la vergüenza. Queremos aliados que estén orgullosos de su cultura y de su herencia, que entiendan que somos herederos de la misma gran y noble civilización y que junto con nosotros estén dispuestos y sean capaces de hacerlo. Para defenderlo, no buscamos separarnos, sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana. Lo que queremos es una alianza revitalizada que reconozca que lo que ha afectado a nuestras sociedades no es solo un conjunto de malas políticas, sino una sensación de desesperanza y complacencia. Espectacular. Histórico el discurso de Marco Rubio en esta conferencia de defensa.
Si tienen la oportunidad de leer el discurso entero, háganlo. Ha sido histórico, espectacular, repito. Marco Rubio se está convirtiendo en un grande, en un referente mundial del sentido común, de las políticas correctas. El mensaje de mano tendida hacia Europa, hacia sus aliados, y el diagnóstico clarísimo. Occidente se estaba suicidando. Nos estábamos suicidando por culpa de políticos mediocres, de políticos absolutamente errados, equivocados, que nos llevaban al desastre, porque lo que ha hecho grande a Occidente es la libertad, amigos, no el socialismo, no el progrerío, la progresía, el rojerío, el wokismo. Eso es lo que nos ha hundido, lo que nos ha llevado al declive. Y lo que está reclamando Marco Rubio es, señores, por ahí no, hay que regresar a los fundamentos que han hecho grande a Occidente. El mundo libre, libertad económica, libertad de prensa, libertad de expresión, democracia liberal, representativa, control de fronteras, cristianismo, lo que nos une, que son muchas cosas. Y lo que ha dicho Marco Rubio es, Estados Unidos es hija de Europa. Somos aliados, somos amigos y vamos a recuperar esa alianza, a reforzar esa alianza contra los enemigos externos, que son muchos y muy poderosos, para volver a ser grandes todos de nuevo. Muy atentos a Marco Rubio, porque está cogiendo un peso cada vez mayor en la administración Trump. Es el vicepresidente o el virrey, mejor dicho, de Venezuela. Es el que está posibilitando la transición en Venezuela, es el que está posibilitando el posible cambio de régimen dictatorial en Cuba. Y ojalá Marco Rubio sea el candidato a la Casa Blanca tras la salida de Donald Trump cuando acabe su mandato. Ojalá, porque el peso, la convicción y la claridad de ideas que tiene Marco Rubio son excepcionales. Hay muy pocos líderes de esta categoría ahora mismo a nivel mundial. Y pocos minutos después también compareció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Argumentó que la realidad actual ha impuesto a Europa la decisión de fomentar su independencia frente a las amenazas internas y externas a las que la Unión se está enfrentando. Ursula von der Leyen aseguró que esa independencia europea va a ayudar a mantener las relaciones con Estados Unidos, una relación, dice, basada en la autosuficiencia y en seguridad. Algunos pueden decir que la palabra independencia va en contra de nuestro vínculo transatlántico. Lo contrario es lo cierto. Y acabamos de escucharlo del secretario de Estado Marco Rubio. Una Europa independiente es una Europa fuerte. Y una Europa fuerte contribuye a una alianza transatlántica más sólida. Marco Rubio también habló, por cierto, de uno de los problemas que más están afectando a nuestro país, la inmigración masiva de personas ilegales, un tema que está muy de actualidad, más aún después de la regularización de más de 500.000 inmigrantes por parte del gobierno de Pedro Sánchez. El secretario de Estado de Estados Unidos alertó de los efectos de la inmigración masiva y la desindustrialización de Occidente en fenómenos ante los que ha animado a los europeos a actuar de forma que se fortalezcan los vínculos entre Europa y Estados Unidos. Y en la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola de migración masiva sin precedentes que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestro pueblo. Cometimos estos errores juntos. Y otro de los debates abiertos es el del rearme nuclear en Europa. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, confirmó el viernes que tuvo conversaciones confidenciales con el presidente francés, con Emmanuel Macron, sobre el asunto de la disuasión nuclear europea, y recalcó que no va a permitir que surjan en Europa zonas con niveles de seguridad diferentes. El canciller alemán, Merz, recordó también que su país está impedido de desarrollar sus propias armas atómicas, pero dijo ser consciente de la necesidad de abordar el tema en Europa.
Por eso me gustaría pedir humildemente a todas estas poderosas naciones, por favor, detengan el rearme nuclear, siéntense, negocien y firmen un nuevo tratado START que garantice la continuidad del que acaba de expirar. Como un país no nuclear que ha sido testigo de bombas nucleares cayendo accidentalmente en su propio territorio en 1966, les ruego, eviten el inicio de una nueva carrera armamentística mientras aún sea posible. La humanidad estará eternamente agradecida y los juzgará duramente si no lo hacen. Estas son las palabras de nuestro presidente, del presidente de España, quien se mostró contrario al aumento del gasto en defensa y a ese rearme nuclear, a esas conversaciones que Merz mantuvo con Emmanuel Macron respecto al gasto en defensa. Dijo que no se tiene que llegar, y España no tiene que llegar, a ese 5% que pide Estados Unidos, y destacó que los países de la Unión Europea deben centrarse no solamente, dijo Pedro Sánchez, en cuánto gastan, sino en cuánto gastan juntos y por lo tanto mejor. Todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo, como decimos, hasta el día de hoy en Múnich, pero también tenemos que hablarles de José Luis Rodríguez Zapatero, porque también ha sido noticia esta semana y todo lo que tiene que ver con el tema de Plus Ultra. Los aviones de esta compañía aérea, precisamente de Plus Ultra, ya saben que llevan volando por el mundo 10 años, concretamente. De hecho, hoy mismo, ahora, a las 11 de la mañana, va a salir desde Madrid, desde Barajas, un avión de Plus Ultra destino Perú. Y los vuelos a Venezuela se van a reanudar, ya saben que estaban suspendidos, se van a reanudar el próximo 3 de marzo. Actualmente la aerolínea no tiene más de 10 aviones, después de 10 años de existencia, atraviesa uno de los momentos más delicados de toda su historia, después de la información que se ha ido publicando y que apunta a que esta empresa fue rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez en 2021, cuanto menos de forma sospechosa. Esta empresa fue fundada por Julio Martínez Sola, un español con negocios en Venezuela, y por Fernando González, y ha estado también muy ligada a la dictadura de Nicolás Maduro, al tiempo que ha recibido apoyo financiero de entidades vinculadas al chavismo. Pero en 2021, debido a esa crisis sanitaria, la compañía atravesó una situación económica bastante crítica, llegando a unas pérdidas que a 31 de diciembre de 2020, según los datos, ascendían a 12 millones de euros. Y es aquí donde comienza ese periplo que les hemos ido contando en Libertad Digital sobre la investigación judicial que se está llevando a cabo sobre esta compañía. Fue, ya saben, el 9 de marzo del año 2021, cuando el gobierno de Pedro Sánchez aprobó ese rescate de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. Calificó la aerolínea, justificó el gobierno de España, diciendo que era una empresa estratégica, pese a que en ese momento operaba solamente con un avión y que tiene una cuota de actividad residual. En 2019 solamente realizó 823 vuelos, un 0,03% del total de las operaciones registradas por AENA. Para hacer un cálculo y ver cuántos vuelos eran 823, en 2019, pues fíjense, Iberia hizo en ese mismo año 365.000 vuelos. Bueno, más tarde ya la Fiscalía Anticorrupción denunció a la empresa por presuntamente utilizar ese rescate público para blanquear fondos públicos malversados en Venezuela procedentes de la venta de oro y de otros contratos. Esos fondos presuntamente blanqueados tanto en Francia, Suiza como en España proceden, de acuerdo a la investigación europea, de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía. Y ya les hemos adelantado aquí en la trinchera de llamas que se detuvo a 4 personas: al dueño de la empresa, Julio Martínez, al consejero delegado, a un tercer empresario que también se llama Julio Martínez y a un abogado español, y después fueron puestos en libertad. Es justamente aquí donde Zapatero tiene mucha importancia, porque se habla de su presunta mediación para que se produjera ese rescate millonario por parte del Gobierno de España en 2021. Y además se han publicado muchas informaciones en los medios de comunicación en las últimas semanas que han relacionado y cercado completamente a Zapatero y le han ligado con ese rescate de Plus Ultra. Eso sí, él siempre lo ha negado. ¿En qué consistió la supuesta mediación para el rescate con Plus Ultra? No, ninguna, cero. Cero, absoluto.
Cero absoluto, no tiene ninguna relación con Plus Ultra, es lo que dice José Luis Rodríguez Zapatero, pero como decimos, las informaciones no han parado. Primero supimos, a través del debate, de las reuniones que mantuvo en El Pardo con uno de los detenidos, con el asesor Julio Martínez Martínez, ese encuentro donde se iban al Pardo a mantener reuniones con teléfonos móviles, etcétera, y supuestamente se iban a correr. A su vez, Julio Martínez se reunía con el presidente, de nombre Julio Martínez, en restaurantes en la Moncloa, en Madrid. Y Zapatero también llegó a utilizar su casa en Aravaca para reunirse de nuevo con el asesor, con Julio Martínez Martínez, sin necesidad de mantener encuentro directo con el dueño de la empresa. También conocimos a través del Mundo que Zapatero percibió al menos 450.000 euros de este asesor, de Julio Martínez Martínez, en concepto de consultorías globales durante 6 años. Incluso también se llegó a publicar y hemos conocido cómo las hijas del expresidente estuvieron relacionadas con Plus Ultra porque la empresa de este asesor, Análisis Relevante, se convirtió en cliente de la agencia creativa de las hijas de Zapatero. Y además lo hicieron en una fecha muy importante, en 2021, justo cuando la aerolínea inició el trámite para ser rescatada por el gobierno. Bueno, pues la noticia de esta semana, y una de las más importantes, es que El Mundo también ha publicado, concretamente el periodista Esteban Urrizieta, una información importante. Y es que esta información dice que el asesor Julio Martínez Martínez que pagó a Zapatero esos 450.000 euros, tenía en un contrato con Plus Ultra cobrar un 1% del rescate si finalmente se llevaba a cabo. 1% de 53.530.000 euros. ¿Qué dice el entorno de este asesor? Confirman la existencia de ese contrato con Plus Ultra, pero dicen que nunca se llegó a materializar y lo rebajan a una categoría de un mero borrador que nunca se llevó a efecto. Y en Plus Ultra también lo niegan, se desvinculan por completo de ese contrato y niegan el encargo a su asesor. Bueno, pues todas estas son las informaciones que estamos conociendo en las últimas horas. Ya saben, Zapatero cada vez más cercado. Incluso José Luis Ábalos le culpó a Zapatero de estar estrechamente ligado con el rescate. No solamente José Luis Ábalos, también el nexo corruptor de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Koldo me lo encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. ¿Vale? Quiere decir, Plus Ultra, según Koldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá, ¿vale?, para las comisiones del señor Zapatero, que entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, ¿vale?, también son de Sánchez. Análisis Relevante, quédense con ese nombre, la asesoría, la empresa, la sociedad que creó en su día Julio Martínez Martínez, amigo íntimo de Zapatero, que fue contratado, esta asesoría, Análisis Relevante, por Plus Ultra, en el año 2020. Quédense con ese nombre. Plus Ultra contrata Análisis Relevante, la sociedad del amigo íntimo de Zapatero. Y recibe un rescate de 53 millones por parte del gobierno. Y ahora El Mundo publica esta semana que había un contrato por el cual el amigo de Zapatero cobraría el 1% de comisión del rescate. Y está aquí que ¿a quién contrata Análisis Relevante? A Zapatero. El amigo de Zapatero, contratado por Plus Ultra, contrata a su vez a Zapatero. ¿Y cuánto le paga? Pues medio kilo. Medio millón CT. Y otro medio millón CT para él, para Julio Martínez. A pachas. Medio millón para uno, medio millón para otro. ¿Y a quién contrata también Julio Martínez? A las hijas de Zapatero. ¿Y cuánto cobran las hijas de Zapatero? ¿Cuánto facturan? Casi 1,5 millones. 1,5 millones. ¿A qué le suena esto? En fin. Zapatero. Contigo empezó todo. Desde que llegó al gobierno, este país no levanta cabeza. Esta es una de las noticias de la semana, José Luis Rodríguez Zapatero, en lo que tiene que ver con las presuntas corruptelas del Partido Socialista, pero no la única. El empresario y chofer de Carmen Pano, Álvaro Gallego, se ha convertido en primera persona ajena a Carmen Pano, que ha confirmado ante el juez el testimonio sobre las supuestas entregas de dinero en efectivo en la sede del Partido Socialista, en Ferraz, en el año 2020. Según ha manifestado Pano en todas sus comparecencias judiciales, ella entregó en 2 ocasiones un total de 90.000 euros por encargo de Víctor de Aldama. Ya decimos que su chofer lo ha ratificado.
La empresaria describe que Aldama le dio indicaciones. Fue el nexo corruptor de la trama para llevar esas 2 bolsas, 2 tandas de 45.000 euros y que ella trasladó los billetes guardados en bolsas de plástico y de papel. Volvemos a Aldama porque Víctor de Aldama siempre ha negado que eso fuese orden directa de él. Algo que además me supondría a mí un bien decir que ya ha entregado 90.000 euros, lo que es mentira y no voy a decir que es verdad, y es mentira. Esta señora nunca ha entregado 90.000 euros en la sala de Ferraz porque yo se los haya dado. La declaración del chofer se ha producido en el caso Hidrocarburos, que está muy conectado al caso Koldo, al caso PSOE. En ambos está investigado Aldama, que habría sido la conexión a través de Koldo García entre Ábalos y la trama que defraudó en torno a 200 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos. Dentro del caso Koldo, competencia de otro juez de la audiencia, Ismael Moreno, se ha abierto una pieza separada secreta que investiga por indicación del Tribunal Supremo los pagos en efectivo en el área de organización del Partido Socialista. Precisamente hemos vuelto a ver esta semana a José Luis Ábalos y a Koldo García. Han reaparecido en el Tribunal Supremo antes de que empiece el juicio por la trama principal del caso, por el tema de las mascarillas. Durante la sesión, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha pedido ante la sala que se someta la prueba del polígrafo a su representado, a Koldo García. Interesa que se acceda al sometimiento de nuestro representado a la prueba del polígrafo. Si bien dicha prueba sabemos que no está contemplado en el ordenamiento jurídico español, tampoco está vetada y puede ayudar al tribunal a determinar la veracidad de lo declarado, tanto por nuestro representado como por don Víctor Gonzalo de Aldama. Además, Miguel Ángel Pérez, buenos días. Durante su turno de palabra ha pedido un careo, también la abogada, entre Koldo y Víctor de Aldama, ¿no? Buenos días. El Tribunal Supremo ha celebrado este jueves una audiencia preliminar sobre el enjuiciamiento de la primera pieza de la trama Koldo, en la que se han expuesto las cuestiones previas y causas supuestas de nulidad antes de la celebración de la vista oral prevista para el mes de abril. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor, Koldo García, llegaban desde la prisión de Soto del Real en un furgón policial, mientras que el empresario Víctor de Aldama, el tercer acusado, acudía a pie acompañado de su abogado José Antonio Choclán. Durante la sesión, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, pedía ante la sala que se someta a la prueba del polígrafo a su representado, argumentando que pese a que esta prueba no está contemplada en el ordenamiento jurídico español, tampoco está prohibida. De igual manera, aprovechaba su turno para pedir un careo entre Koldo y el empresario Víctor de Aldama. La letrada del exasesor de José Luis Ábalos solicitaba también plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el objetivo de evitar el juicio. Además, pedía recusar una gran parte del tribunal, aunque la sala lo rechazaba después de una deliberación de 15 minutos por ser extemporánea. Durante la sesión, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, anunciaba que renunciará a la testifical de hasta 4 personas, entre ellas la del hijo del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Víctor Ábalos. Por su parte, la acusación popular, representada en el abogado del PP, Alberto Durán, renunciaba a su vez al testimonio del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Finalmente, el abogado de Aldama ponía en valor la colaboración con la justicia de su defendido para que sea tenida en cuenta por el tribunal. Gracias, Miguel Ángel. Libertad Digital ha publicado los vídeos de la declaración del exsecretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, en calidad de testigo en el caso de las cloacas del Partido Socialista. Cerdán fue llamado el pasado lunes 2 de febrero por su supuesta vinculación a las supuestas prácticas ilegales de la fontanera socialista Leire Díez. Santos Cerdán admitió su reunión con Díez, en la que hablaron de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Por cierto, que también ha estado esta semana Santos Cerdán compareciendo en el Parlamento de Navarra. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha declarado este miércoles en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra y ha dicho que no conoce el motivo de su ingreso en prisión y que desde entonces ya no mantiene relación con la presidenta del Gobierno foral, María Chivite. Además, ha revelado que en 2023 negoció con representantes de Bildu la moción de censura a UPN en Navarra y no ha querido aclarar si participó en gestiones similares durante la moción que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Le digo que no va a encontrar ninguna gestión de Santos Cerdán en ninguna de esas obras, y menos en Velate, que aquí no hablé con nadie de ninguna obra, ni con el exconsejero, ni con el actual consejero, ni con la presidencia, ni con el portavoz, con nadie. Vale. ¿Cuándo pactaron el gobierno de Navarra con María Chivite? Otegi y usted. Yo no pacté con Otegi y el gobierno de Navarra. Vale. ¿Y el gobierno de Sánchez?
Bueno, no recuerdo. Y esta semana Libertad Digital ha tenido acceso a la declaración de Santos Cerdán del pasado lunes 2 de febrero en la causa que investiga las cloacas del PSOE y admitió que durante el encuentro se mencionaron archivos de audio vinculados con el excomisario Villarejo que contenían referencias de las saunas del suegro del presidente y a otros aspectos del propio Pedro Sánchez. Tiene los audios de Villarejo y que en esos audios aparece lo de, todos conocemos, de las saunas del señor presidente del gobierno, del suegro del presidente del gobierno. Además, en esa misma declaración, Antonio Hernando, el que fuera adjunto al gabinete de Sánchez, ha reconocido que acudió a la reunión con Leire Díez por indicación de la propia Secretaría de Organización del PSOE. Gracias, Adrián. Y Begoña Gómez también es protagonista esta semana porque el juez Peinado se está chocando prácticamente con un muro después de que Begoña Gómez no quiera entregar el pasaporte para que no se conozcan los sitios a los que ha viajado. El magistrado ha dejado constancia ya de ello en el sumario del caso. Todo ello en medio de un polémico debate sobre si ha bajado o no a República Dominicana en un número elevado de ocasiones. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El magistrado encargado de la investigación contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha vuelto a requerir al Ministerio del Interior que detalle los viajes de esta República Dominicana junto a su asesora, con el objetivo de conocer si la asesora de Begoña Gómez habría trabajado para sus negocios privados cobrando un sueldo público. En un auto de 6 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado exige que se le remita toda la información de los viajes tanto de la esposa del presidente del gobierno como de su asesora a la República Dominicana, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau o la Federación Rusa. Además, el juez Peinado ha dado un plazo improrrogable de 10 días para recibir esta información y ha alertado de que en caso de no recibirla podría acusar a los responsables de haber cometido un posible delito de desobediencia. Vox, que ejerce de acusación particular en el caso que investiga Begoña Gómez por hasta 5 delitos, ha pedido a Pedro Sánchez también que explique la insistente negativa del gobierno en aportar datos clave para la investigación de Juan Carlos Peinado. Es evidente que todavía quedan muchas incógnitas sobre la corrupción de Pedro Sánchez, de su familia, y nosotros lo que deseamos es que el juez Peinado, como todos los jueces de España, puedan continuar con su labor adelante, lejos de las presiones del gobierno y lejos de los intentos por desprestigiarles o desacreditarles. Parece que el hilo de la investigación nos lleva hacia República Dominicana y Sánchez tendrá que explicar qué clase de relación tiene su familia con la República Dominicana, qué clase de negocios hay ahí y por qué tanta ocultación. En los mismos términos, el juez exige a Moncloa también que le remita todos y cada uno de los correos electrónicos de la esposa del presidente del gobierno y de Cristina Álvarez, enviados y recibidos desde sus cuentas desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de hoy. Las peticiones de Juan Carlos Peinado todavía no han sido respondidas, algo sorprendente teniendo en cuenta las palabras de Pedro Sánchez hace poco menos de un mes. Sobre corrupción, este gobierno lo que está haciendo es colaborar con la justicia y asumir responsabilidades políticas. Y en medio de la polémica con el gobierno por su negativa a entregar el pasaporte de Begoña Gómez, Estados Unidos ha llamado a capítulo al gobierno de la República Dominicana para que el país insular estreche el cerco en su territorio sobre los negocios opacos, el blanqueo de capitales y las actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico. Esta ofensiva diplomática norteamericana ha encendido todas las alarmas entre miembros de la dirigencia del PSOE y el propio entorno de la Moncloa debido a los vínculos personales y económicos de varios referentes socialistas con la isla caribeña. Hay que recordar que la República Dominicana es uno de los destinos clave para el desarrollo de negocios ligados a la actividad de José Luis Rodríguez Zapatero y de otros antiguos miembros del gobierno del PSOE, como los exministros José Bono, Miguel Ángel Moratinos y Reyes Maroto, entre otros. Gracias, Ignacio. Y sigue la excarcelación de presos de terroristas etarras. El gobierno vasco ha concedido al terrorista Asier Arzayuz el 3er grado penitenciario por el que va a poder cumplir su condena en su casa. Arzayuz formó parte de esta banda terrorista y participó en el asesinato del colaborador del Mundo, José Luis López de la Calle, el 7 de mayo del año 2000. La concesión del 3er grado a Arzayuz se produce justamente un día después de que la consejera de Justicia, María Jesús San José, del Partido Socialista, intentara justificar la concesión de un beneficio penitenciario a otro etarra, a Cherokee, que le permite salir a diario de la prisión de San Sebastián y sin vigilancia policial.
Esta semana se ha pronunciado Maite Araluce, que es la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Todavía ningún preso de ETA que yo conozco ha demostrado esa colaboración con la justicia, que nosotros creemos que es un requisito indispensable, y así lo pone en la ley, es un requisito indispensable que colaboren con la justicia para conseguir esas progresiones de grado. Y los agricultores siguen en pie de guerra. Madrid volvió a ser protagonista este miércoles en una jornada de protestas agrícolas en la que cientos de tractores procedentes de distintas regiones de España colapsaron el centro de la capital para exigir que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, paralizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no llegue finalmente a entrar en vigor. Luis Colón, buenos días. Buenos días. La tractorada organizada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y demás organizaciones del sector fue calificado por los mismos como un rotundo éxito. Al menos 2.500 manifestantes ocuparon el paseo madrileño de la Castellana, donde partieron con sus tractores desde la Plaza de Colón hasta el Ministerio de Agricultura. Allí mostraron su rechazo por el acuerdo de Mercosur, que aseguran acabarán con sus sectores. Nos están arruinando, nos están llevando a la miseria con tantas leyes, tantas normas y con el chiringuito que quieren montar algunos políticos con lo de Mercosur. Nos va a perjudicar porque tenemos mucha normativa sanitaria que en el momento que entre las carnes de afuera sin controles, pues caerán los precios y nos hundirán. Los 500 tractores que llegaron de todas partes de España podrían regresar acompañado de más agricultores y ganaderos si en las próximas semanas no se organiza una mesa de negociación con el sector y el gobierno. Así lo trasladó el portavoz de Unión de Uniones, Luis Cortés, a su llegada al ministerio que dirige Luis Planas, que podría enfrentarse a una segunda y mayor tractorada durante su legislatura. Bueno, pues el campo español está hecho unos zorros, como en general todo el campo europeo, pero esto no es culpa del libre comercio, no es culpa de que se lleguen a acuerdos comerciales con otras zonas del mundo, lo cual favorece enormemente el bolsillo de los consumidores. La competencia es buena siempre, siempre y en todo lugar. De hecho, también favorece a los propios productores, a los campesinos, a los ganaderos, que van a poder también vender sus productos en el extranjero. El problema no es ese. La raíz del problema del desastre del campo está en otro sitio. No está en Mercosur. Está aquí. Está en el gobierno de España y está en la Comisión Europea. Está en, pues, la enciclopedia colosal, la diarrea legislativa de normas, burocracia, trámites, trabas de todo tipo que están ahogando, asfixiando al campo español. Eso, es decir, las políticas verdes, las políticas regulatorias, las políticas animalistas que encarecen enormemente los costes y que impiden competir en igualdad de condiciones a los campesinos y a los ganaderos. Por lo tanto, la solución no es anular, derogar, frenar acuerdos comerciales con otras zonas del mundo. La solución es desmantelar la absurda regulación verde y administrativa que está asfixiando al campo español. Y eso es culpa de los políticos de aquí, los de España y los que están en Bruselas. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia.